Terapia, personalidad y relaciones interpersonales, de Carl Rogers. Segundo, teoría de la personalidad. En el intento de ordenar nuestras observaciones sobre el individuo, tal como aparece en la terapia, hemos elaborado una teoría del desarrollo de la personalidad y de la dinámica de la conducta. Es conveniente que repitamos la advertencia formulada anteriormente, es decir, que las proposiciones que se encuentran al comienzo de la serie son las más alejadas de la experiencia del terapeuta y por lo tanto las más sospechosas, mientras que las que aparecen hacia el final se acercan cada vez más al centro de nuestra experiencia. Como antes, los términos definidos y los conceptos figuran en bastardilla y deben ser entendidos como fueron definidos previamente. Yo, como en la parte anterior, en el audio anterior, no voy a señalarte las bastardillas porque sería imposible escuchar esto. Se refiere Rogers a lo que vimos en la segunda parte, que es ese listado de definiciones, en la agrupación de las definiciones. En letra pequeña, las proposiciones teóricas; en letra regular, los comentarios. Letra pequeña, A. Características del niño. Postulamos que el individuo, durante el periodo de la infancia, tiene por lo menos los atributos siguientes. 1. Percibe su experiencia como una realidad. Su experiencia es su realidad. A, en consecuencia, tiene más posibilidades que cualquier otro de tomar conciencia de lo que es para él la realidad, ya que ningún otro individuo puede asumir totalmente su marco de referencia interno. 2. Tiene una tendencia innata a actualizar las potencialidades de su organismo. 3. Interactúa con su realidad en función de esa tendencia fundamental a la actualización. Su conducta es, por lo tanto, un intento orientado del organismo con miras a satisfacer las necesidades experimentadas para actualizarse en la realidad tal como es percibida. 4. En su interacción con la realidad, el individuo se comporta como una totalidad organizada, como una Gestalt. 5. Se inicia un proceso de valoración organísmica en el que el individuo valora la experiencia tomando como criterio de referencia la tendencia actualizante. Asigna un valor positivo a las experiencias que percibe como favorables al mantenimiento y enriquecimiento del organismo. Asigna un valor negativo a las experiencias que percibe como contrarias al mantenimiento o enriquecimiento del organismo. 6. Tiende a buscar las experiencias que percibe como positivas y a rechazar las que percibe como negativas. Fin de la letra pequeña. Comentario. Desde esta perspectiva se comprueba que el niño posee un sistema innato de motivación propio de todos los seres vivientes y un sistema innato de control, el proceso de valoración, que por su propia retroalimentación mantiene el organismo al corriente del nivel de satisfacción de sus necesidades motivacionales. El niño vive en un medio que, desde el punto de vista teórico, existe solamente en él, un medio de su propia creación. No siempre es fácil comprender el mundo en que vive el niño.
Lo que constituye el medio o la realidad del niño es la representación que se hace el niño del medio en que vive, no una realidad verdaderamente real que pueda postularse desde algún punto de vista filosófico. Supongamos que el niño es alzado por una persona buena y cariñosa. Supongamos que el niño no percibe a esa persona como es, sino con características que le infunden miedo y rechazo. Comprobamos entonces que la conducta del niño hacia esa persona está determinada por esa percepción amenazante, no por la realidad o el estímulo. Sin duda, las relaciones del niño con su medio se basan en una transacción constante, y si en diversas ocasiones su experiencia inmediata contradice su percepción inicial, ésta se modificará con el tiempo. No obstante, la realidad que afecta su conducta en cada momento particular es la realidad vivida. Podemos pues establecer nuestra teoría sobre esta base sin vernos obligados a determinar qué es lo que realmente constituye la realidad. Con respecto a las características innatas del niño, debemos señalar que no nos proponemos hacer una lista completa de ellas. Que el niño posea instintos o que tenga un reflejo innato de succión o una necesidad innata de afecto son sin duda cuestiones interesantes, pero secundarias para la formulación de una teoría de la personalidad. Letra pequeña B. El desarrollo del yo. 1. Como consecuencia de la tendencia a la diferenciación, que constituye un aspecto de la tendencia actualizante, una parte de la experiencia del individuo se diferencia y se simboliza en la conciencia. Esta parte simbolizada corresponde a una conciencia de ser, de actuar como individuo, y puede describirse como experiencia del yo. 2. A consecuencia de la interacción entre el organismo y el medio, la conciencia de ser y de actuar como individuo aumenta y se organiza gradualmente para formar el concepto del yo, que como objeto de la percepción forma parte del campo experiencial. Fin de la letra pequeña. Comentario. Este es el orden de sucesión lógica que ha seguido el desarrollo del yo. Sin embargo, de acuerdo con lo que señalamos a propósito de las definiciones, no corresponde exactamente al orden de sucesión en que el concepto del yo se fue plasmando en nuestro pensamiento. Letra pequeña. C. La necesidad de consideración positiva. 1. A medida que se exterioriza la conciencia del yo, el individuo desarrolla una necesidad de consideración positiva. Esta necesidad es universal por cuanto existe en todo ser humano y se hace sentir de manera continua y penetrante. La teoría no se interesa en saber si se trata de una necesidad innata o adquirida. De acuerdo con Stendhal, que formuló este concepto, es una necesidad adquirida. A. La satisfacción de esa necesidad se logra necesariamente por medio de las inferencias a partir del campo experiencial de otra persona. En consecuencia, esta satisfacción es a menudo ambigua. B. La satisfacción de esa necesidad se relaciona con una gama muy amplia de experiencias del individuo. C. El proceso de satisfacción de la necesidad de consideración positiva es recíproco,
ya que cuando el individuo se da cuenta de que satisface esa necesidad en otro, satisface por eso mismo su propia necesidad de consideración positiva. Entre paréntesis 1, de ahí entonces que sea gratificante tanto satisfacer esta necesidad en otro, como experimentar la satisfacción que siente otro al satisfacer nuestra propia necesidad. D. Los efectos de esa satisfacción son intensos en el sentido de que la consideración positiva manifestada por cualquier persona se comunica en aquel que es objeto de ella al conjunto de la consideración que éste experimenta hacia esa persona. Entre paréntesis, complejo de consideración. 1 entre paréntesis, por consiguiente, la consideración positiva de personas por las cuales el individuo experimenta una consideración positiva particular puede ser más poderosa que el proceso de valoración organísmica, o sea que el individuo puede llegar a preferir la consideración positiva de esas personas a las experiencias que tengan un valor positivo para la actualización del organismo. D. El desarrollo de la necesidad de consideración positiva de sí mismo. 1. Las satisfacciones o las frustraciones que acompañan a las experiencias relativas al yo pueden ser experimentadas por el individuo independientemente de toda manifestación de consideración positiva de los demás. La consideración positiva experienciada de esta forma se denomina consideración positiva de sí mismo. 2. La necesidad de consideración de sí mismo se presenta como una necesidad adquirida que se desarrolla a partir de la asociación de experiencias del yo con la satisfacción o con la frustración de la necesidad de consideración positiva. 3. El individuo llega entonces a experienciar la presencia o la ausencia de consideración positiva independientemente de las valoraciones de los demás. Se convierte en cierta manera en su propio criterio, su propio otro social significante. 4. De igual modo que la consideración positiva de sí mismo que se experimenta en relación con cualquier experiencia del yo o grupo de experiencias del yo, se comunica al complejo de consideración del yo global. E. Desarrollo de la valoración condicional. 1. Cuando las experiencias del yo del individuo son juzgadas por ciertas personas criterio como dignas o no de consideración positiva, la consideración positiva del individuo con respecto a sí mismo también será selectiva. 2. Cuando una experiencia del yo es buscada o evitada solo porque es percibida como más o menos digna de consideración de sí mismo, decimos que el individuo ha adquirido un modo de valoración condicional. 3. Si el individuo experienciara una actitud de consideración positiva incondicional, entonces no se desarrollaría ninguna actitud de valoración condicional, la consideración de sí mismo sería incondicional, nunca se plantearían discrepancias entre su necesidad de consideración positiva y la valoración organísmica, y su funcionamiento psíquico sería óptimo. La presencia de una cadena de sucesos semejante es hipotéticamente posible y por lo tanto importante para la teoría,
aunque es poco probable que exista en la realidad. Fin de la letra pequeña. Comentario. La secuencia C, D y E, muy importante para el desarrollo de la personalidad, fue elaborada por Stendhal. Por eso conviene reformularla en términos menos rígidos y más vívidos. El niño aprende a necesitar afecto. El afecto es muy satisfactorio, pero para saber si lo recibe o no, debe observar la expresión del rostro de su madre, sus gestos y otros signos ambiguos. Desarrolla así una gestalt global acerca de la forma en que es juzgado por su madre, y cada nueva experiencia de afecto o rechazo tiende a alterar la totalidad de la gestalt. Por consiguiente, cada vez que su madre desaprueba un acto cualquiera, el niño tiende a interpretar esa desaprobación como si estuviera dirigida a su comportamiento total, es decir, a su persona. Como el niño asigna mucha importancia a la aprobación de su madre, muchas veces no se deja guiar por el carácter agradable o desagradable de sus experiencias y conductas, es decir, no por el grado en que la experiencia mantiene o enriquece el organismo, sino por la probabilidad de recibir afecto. Esta actitud hacia experiencias particulares pronto se extiende al conjunto de su personalidad. Independientemente de su madre y de otros individuos criterio, el niño adopta hacia sí mismo y su conducta la actitud global manifestada por esos individuos. La aprobación o la desaprobación, el deseo o la repulsión que experimenta hacia ciertas experiencias, tiende a englobar el conjunto de su experiencia. Por consiguiente, tiende a valorar positivamente ciertos comportamientos que en el plano organísmico no valora realmente como positivos, es decir, como conformes con su necesidad de mantenerse y enriquecerse. Del mismo modo, tiende a asignar un valor negativo a ciertas conductas que en realidad considera agradables y conformes con su necesidad de actualización. Cuando la conducta del niño está guiada por factores introyectados de esta clase, su función de valoración se vuelve condicional. El niño es incapaz entonces de adoptar con respecto a sí mismo y sus experiencias una actitud independiente de las condiciones externas. En adelante buscará o evitará ciertos comportamientos en función de esas condiciones, sin preocuparse de las consecuencias que ello pueda tener para su necesidad de actualización del organismo. Esto es lo que entendemos por valoración condicional, concepto que ha reemplazado al de introyección, concepto menos preciso que hemos dejado de utilizar. En principio, esta desviación del proceso de evaluación no es inevitable. Por ejemplo, si el niño siempre se sintiera apreciado, si sus sentimientos fueran aceptados siempre, con excepción de algunos comportamientos, ese modo de valoración condicional no se produciría. Es lo que sucedería, al menos teóricamente, si los padres tuvieran una actitud como la siguiente: puedo comprender que te sientas satisfecho cuando le pegas a tu hermanito o cuando defecas donde te place, etc., y te quiero y estoy de acuerdo en que tengas esos sentimientos. Pero también estoy de acuerdo en tener mis propios sentimientos
y me siento muy disgustado, disgustada o contrariada o triste por otras conductas cuando le haces daño a tu hermano y por eso no te permito que le pegues. Tus sentimientos son tan importantes como los míos y cada uno de nosotros puede tener los suyos libremente. Si al niño le estuviera permitido valorar su experiencia en función de lo que verdaderamente siente, entonces podría aprender a conciliar la satisfacción de sus diversas necesidades y a mantenerlas en estado de equilibrio. Podemos decir que esquemáticamente sentiría lo siguiente: me gusta pegarle a mi hermanito, me gusta hacerlo llorar, no me gusta causarle pena a mamá, a mí también me da pena cuando se pone triste. La conducta del niño correspondería entonces algunas veces al deseo de complacer a su madre y otras al deseo de hacerle daño a su hermano. Pero nunca se vería obligado a desautorizar o rechazar los sentimientos de satisfacción o de descontento que derivan de sus experiencias adecuadamente aprehendidas y diferenciadas. Letra pequeña F. Desarrollo de la incongruencia entre el yo y la experiencia. 1. A causa de la necesidad de la consideración positiva de sí mismo, el individuo percibe su experiencia de manera selectiva en función de la valoración condicional a la que ha llegado a someterse. A. Las experiencias que están de acuerdo con su valoración condicional son percibidas y simbolizadas adecuadamente en la conciencia. B. Las experiencias contrarias a la valoración condicional son percibidas de manera selectiva, son distorsionadas hasta hacerlas concordar con dicha valoración, o bien parcial o totalmente negadas en la conciencia. 2. Por consiguiente, en el organismo se producen algunas experiencias que no son reconocidas como experiencias del yo, no son simbolizadas adecuadamente y no se organizan en la estructura del yo de forma adecuadamente simbolizada. 3. Por lo tanto, desde el momento en que se produce la primera percepción selectiva en función de la valoración condicional, se establece cierto estado de incongruencia entre el yo y la experiencia y aparece cierto grado de inadaptación psicológica y de vulnerabilidad. Fin de la letra pequeña. Comentario. El individuo pierde el estado de integración que caracteriza su infancia a causa de la violación de su función de valoración, que pasa a ser una valoración condicional. Desde ese momento, su concepto del yo incluye percepciones distorsionadas que no representan adecuadamente su experiencia, y su experiencia incluye elementos que no han sido incorporados a la imagen que él tiene de sí. El individuo no puede vivir como una persona totalmente unificada y algunas de sus funciones adquieren un aspecto peculiar y distintivo y tienden a amenazar la estructura del yo. Para mantener esa estructura, el individuo debe recurrir al uso de defensas. En algunos momentos, la conducta es controlada por el yo y en otros, por ciertos aspectos de la experiencia que no están incorporados a la estructura del yo. La personalidad queda, por lo tanto, dividida, con las tensiones y el funcionamiento inadecuado que acompaña a tal pérdida de unidad. Esto, a nuestro juicio, es lo que constituye la alienación del hombre.
no ha sido auténtico consigo mismo, con su propia y natural valoración organísmica de su experiencia. En su intento de preservar la consideración positiva de otros, ha falsificado algunos de los valores de su experiencia y los ha percibido en función del valor que tienen para otros. Todo esto no ha sido una elección consciente, sino un proceso natural y trágico iniciado en la infancia. El camino del desarrollo hacia la madurez psicológica, es decir, el camino de la terapia, es la reparación de esa alienación en el funcionamiento del hombre, la disolución de la valoración condicional, la realización de un yo congruente con la experiencia y la restauración de un proceso de valoración organísmica unificado como regulador de la conducta. G, letra pequeña de nuevo. Desarrollo de las discrepancias en la conducta. 1. Como consecuencia de la incongruencia entre el yo y la experiencia descrita en F, se produce una incongruencia similar en la conducta del individuo. A. Algunas conductas son coherentes con el concepto del yo y lo mantienen, lo actualizan y lo enriquecen. 1 entre paréntesis, esas conductas son adecuadamente simbolizadas en la conciencia. B. Algunas conductas mantienen, enriquecen y actualizan aquellos aspectos de la experiencia que no están asimilados a la estructura del yo. 1 entre paréntesis, estas conductas no son reconocidas como experiencias del yo o son percibidas selectiva o distorsionadamente a fin de que sean congruentes con el yo. H. La experiencia de amenaza y el proceso de defensa. 1. A medida que el organismo realiza su experiencia, las experiencias que no son congruentes con la estructura del yo y con su valoración condicional incorporada, se subciben como amenazantes. 2. Si la experiencia amenazante fuera adecuadamente simbolizada en la conciencia, el concepto del yo perdería su carácter de gestalt coherente, las condiciones de la valoración serían violadas y la necesidad de consideración de sí mismo quedaría frustrada, creándose un estado de angustia. Eso es esencialmente lo que define la amenaza. 3. El proceso de defensa es la reacción que impide la aparición de los hechos perturbadores. A. El proceso de defensa consiste en la percepción selectiva o distorsión de la experiencia y o en la negación parcial o total del acceso de la experiencia a la conciencia. Este proceso tiende a preservar el estado de congruencia entre la experiencia total y la estructura del yo y las condiciones impuestas a la valoración. 4. Las consecuencias generales del proceso de defensa, además de la preservación de las congruencias señaladas, son las siguientes: rigidez perceptual causada por la necesidad de distorsionar las percepciones, percepción inadecuada de la realidad causada por la distorsión y la omisión de ciertos datos, falta o ausencia de discriminación o discriminación perceptual insuficiente. Fin de la letra pequeña. Comentario. La sección G describe las bases psicológicas de las conductas que generalmente se conocen con el nombre
de conductas neuróticas, mientras que la sección H describe el mecanismo de esas conductas. Desde nuestro punto de vista, parece más adecuado denominar a este tipo conductas defensivas, descritas en estas dos secciones, y reservar el nombre de conductas desorganizadas para las que se describen en la sección I más adelante. Las conductas defensivas no engloban solamente las conductas generalmente consideradas neuróticas, racionalización, compensación, fabulación, proyección, compulsiones, fobias, etc., sino también ciertas conductas generalmente clasificadas como psicóticas, tales como las conductas paranoides e incluso ciertos estados catatónicos. La categoría de conductas desorganizadas engloba diversos tipos de comportamientos psicóticos irracionales y agudos, como los que se describirán más adelante. Esta clasificación nos parece más fundamental que la clasificación habitual y desde un punto de vista terapéutico parece más fecunda. Además, con el uso de esta clasificación, los conceptos de neurosis y psicosis están menos expuestos al peligro de erigirse en entidades. Consideremos por un momento el conjunto general de las conductas defensivas, desde el caso más simple, común a todos nosotros, hasta los casos más complejos. Veamos, pues, en primer lugar, la racionalización. Yo no cometí realmente ese error, las cosas ocurrieron así. Este tipo de excusa implica una distorsión de la experiencia por la percepción que trata de conformar la experiencia de acuerdo con nuestra imagen del yo, es decir, la de una persona que no comete errores. Una conducta de defensa más seria es la fabulación. Soy una hermosa princesa y todos los hombres me adoran. Como la experiencia actual amenaza el concepto del yo, esa experiencia es negada y el individuo crea un nuevo mundo simbólico que enaltece al yo, pero que descuida completamente la realidad. Veamos finalmente un ejemplo de conducta defensiva extremada. Cuando una experiencia incongruente es la expresión de una fuerte necesidad, el organismo encuentra el modo de satisfacerla descubriendo alguna forma de expresión indirecta. Cuando se trata de un individuo cuyo concepto del yo no implica malos, entre comillas, pensamientos sexuales, puede recurrir a alguna explicación como esta: yo soy puro, pero usted trata de hacerme pensar en cosas sucias. Este tipo de comportamiento podría designarse con el nombre de proyección o incluso de fenómeno paranoide. En realidad, se trata de un proceso por medio del cual el organismo procura satisfacer su necesidad sexual a fin de que su acceso a la conciencia sea negado, aunque manifestando el comportamiento que de este modo resulta coherente con el yo. Los ejemplos podrían multiplicarse infinitamente, pero el mecanismo es siempre igual. En caso de incongruencia entre el yo y la experiencia, la percepción de la experiencia es distorsionada, o bien su acceso a la conciencia es negado, rara vez se niega el de la conducta, o se efectúa alguna combinación de la distorsión y la negación. Letra pequeña I. El proceso de crisis y desorganización psíquica. La teoría de la personalidad que hemos formulado puede aplicarse en grados diversos a cualquier individuo.
En cambio, los procesos descritos en esta sección y en la siguiente se producen únicamente en presencia de las condiciones que enumeramos a continuación. 1. Si existe un acentuado estado de incongruencia entre el yo y la experiencia, y si a causa de alguna experiencia significativa esa incongruencia se pone de manifiesto de manera indiscutible, entonces el proceso de defensa demuestra ser impotente. 2. El individuo experimenta ese estado de incongruencia en el plano de la subcepción y siente angustia. La intensidad de la angustia es proporcional a la extensión del sector del yo afectado por la amenaza. 3. Cuando el proceso de defensa demuestra su impotencia, la experiencia es adecuadamente simbolizada en la conciencia. Ante el impacto de esta toma de conciencia, se produce un estado de desorganización psíquica. 4. En este estado de desorganización, el individuo manifiesta a menudo un comportamiento extraño e inestable, determinado sea por experiencias que forman parte de la estructura del yo, sea por experiencias que no forman parte de ella. En ciertos momentos, la conducta está determinada por el organismo que expresa abiertamente las experiencias distorsionadas o negadas por los procesos de defensa. En otros momentos, el yo se recobra e impone al organismo un comportamiento conforme a su estructura. Bajo condiciones de desorganización, la tensión entre el concepto del yo, con las distorsiones de su percepción, y las experiencias inadecuadamente simbolizadas o no asimiladas en el concepto del yo, se traduce por un estado de confusión, abasteciendo alternativamente uno y otras la retroalimentación por medio de la cual el organismo regula la conducta. Fin de la letra pequeña. Comentario. La teoría presentada en esta sección es nueva, provisional y no está completamente verificada, como puede apreciarse por el enunciado menos riguroso de sus proposiciones. Algunos ejemplos nos ayudarán a clarificarla. Respecto a 1 y 2, citemos respectivamente la aparición en la conciencia durante la terapia de experiencias generadoras de angustia y el estado de crisis psíquica aguda. En la atmósfera de seguridad de la terapia, sucede muchas veces que el cliente está a punto de expresar un sentimiento que sin lugar a dudas es real, pero que contradice radicalmente la imagen que tiene de sí mismo. Cuando el cliente descubre ese estado de incongruencia, se siente angustiado. Sin embargo, si la situación es favorable, es decir, si se ajusta a las condiciones descritas en J más adelante, la angustia será tolerable y las consecuencias darán un saldo positivo. Pero si, por ejemplo, las interpretaciones del terapeuta son excesivamente entusiastas y relativas a experiencias que el cliente no está aún en condiciones de asimilar, se producirá un estado de desorganización o crisis psicótica como el que se describe en 3. Este fenómeno de desorganización se observa a veces en el individuo que ha consultado simultáneamente a terapeutas de orientación diferente. Se puede observarlo también en los tratamientos con pentotal sódico. Sometido a la acción de la droga, el individuo revela muchas experiencias cuyo acceso a la conciencia había sido negado por él
y que explican muchos elementos incongruentes de su conducta. Si por inadvertencia del terapeuta el cliente se enfrenta con los datos revelados cuya autenticidad no puede negar, sus defensas demuestran ser impotentes, la estructura del yo se desintegra y se produce una ruptura psicótica. Las reacciones psicóticas agudas se presentan como una forma de conducta que se ajusta a los elementos experienciales negados y opuestos a la estructura del yo. Por ejemplo, el individuo que acostumbra a imponer un control rígido a sus impulsos sexuales, negando incluso su existencia, puede de repente hacer proposiciones sexuales directas a personas de su relación. Muchas conductas psicóticas de aspecto irracional son de este orden. Debemos señalar que la fase psicótica aguda es seguida generalmente de un proceso de defensa que tiende a proteger al organismo contra la toma de conciencia muy penosa de la incongruencia profunda que existe entre el yo y el organismo. Respecto al proceso de defensa, deseo presentar algunas opiniones, aunque a título puramente personal e hipotético. Es posible que en algunos casos las experiencias negadas a la conciencia dirijan la conducta y que el organismo se defienda contra la toma de conciencia por el yo. En otros casos, el yo vuelve a tomar la dirección, pero se trata de un yo que está considerablemente alterado. En lugar de hallarse dominado por la necesidad de consideración positiva, está obsesionado por la siguiente idea: soy un loco, un tonto, indigno de respeto y presa de impulsos incontrolables. El yo ha dejado de inspirar la confianza necesaria para un buen funcionamiento. Esperamos que este aspecto de nuestro sistema se elaborará y definirá gradualmente para que pueda ser objeto de verificación experimental. Letra pequeña J. El proceso de reintegración. En las situaciones descritas en las secciones G y H, y tal vez en las situaciones de crisis descritas en I, aunque ello sea mucho menos probable, puede producirse un proceso de reintegración que conduzca al restablecimiento de la congruencia entre el yo y la experiencia. Puede describirse este proceso de la manera siguiente. 1. Para que el proceso de defensa pueda revertirse, es decir, para que una experiencia que el sujeto percibe generalmente como amenazante pueda ser adecuadamente simbolizada en la conciencia y asimilada en la estructura del yo, es necesario que a. El sujeto valore su experiencia de manera menos condicional. B. El nivel de consideración positiva incondicional de sí mismo se eleve. 2. La consideración positiva incondicional demostrada y efectivamente comunicada al cliente por una persona criterio es una de las formas de realizar esas condiciones. A. Para que pueda comunicarse la consideración positiva incondicional, debe existir un contexto de comprensión empática. B. Cuando el individuo percibe la consideración positiva incondicional, se debilitan o se anulan las condiciones que afectan su función de valoración. C. Como consecuencia de esa percepción, aumenta la consideración positiva incondicional de sí mismo. D.
Una vez que se han logrado las condiciones 2A y 2B, la amenaza se reduce, el proceso de defensa se revierte y las experiencias generalmente sentidas como amenazantes son adecuadamente simbolizadas e integradas al concepto del yo. 3. Las consecuencias de 1 y 2 son: el individuo es menos sensible a las experiencias amenazantes. La conducta de defensa es menos frecuente y sus consecuencias se reducen. La congruencia entre el yo y la experiencia aumenta. La consideración positiva de sí mismo aumenta. La consideración positiva hacia los otros aumenta. Aumenta la adaptación psicológica. El proceso de valoración organísmica constituye cada vez más la base de regulación de la conducta. El individuo funciona cada vez mejor. Fin de la letra pequeña. Comentario. La teoría del proceso de reintegración reproduce, en términos un poco más generales, las proposiciones relativas al proceso de la terapia. Dicha teoría destaca el hecho de que la personalidad se reintegra o se restablece siempre y únicamente, por lo menos de acuerdo con nuestra teoría, en presencia de ciertas condiciones definibles. Estas condiciones son esencialmente las mismas, ya sea que se trate de la relación psicoterapéutica propiamente dicha, relación que dura un lapso considerable y que puede conducir a modificaciones radicales de la personalidad, o bien de relaciones cotidianas entre amigos y familiares, contactos fortuitos cuyos efectos se limitan generalmente a algún ligero cambio de actitud o de opinión. Con respecto a 2A, la verdadera comunicación recíproca de la consideración positiva incondicional presupone siempre la comprensión empática. En efecto, si yo tengo un sentimiento de consideración positiva incondicional hacia una persona a quien conozco muy poco, ese sentimiento carece prácticamente de importancia, ya que puede modificarse cuando la conozca mejor y descubra en ella características que no me inspiran ninguna estima. En cambio, si la conozco a fondo y la comprendo empáticamente, si la consideración incondicional se mantiene, entonces ese sentimiento será muy significativo. Se trata entonces de un sentimiento cercano a la aceptación completa basada en un conocimiento cabal. Relaciones funcionales concernientes a la teoría de la personalidad. Una teoría de la personalidad completa y perfectamente desarrollada permitiría determinar con precisión matemática las relaciones funcionales entre las distintas variables. En el momento actual, ninguna teoría de la personalidad está en condiciones de expresar esas relaciones por medio de ecuaciones. Este es un índice de la falta de madurez característica de la teoría de la personalidad. Debemos limitarnos, por consiguiente, a establecer ciertas relaciones cualitativas muy generales que podemos enunciar de la siguiente forma. Cuanto más favorable a la tendencia a la actualización sea la experiencia, más adecuada será la conducta. A5-6. Cuanto mayor sea el número o el alcance de las condiciones que afectan la función de valoración,
mayor será el número de experiencias sentidas como amenazantes. F1.2. Cuanto mayor sea el número o el alcance de las condiciones que afectan la valoración, mayor será el grado de vulnerabilidad o inadaptación psicológica. F3. Cuanto mayor sea el número de experiencias potencialmente amenazantes, mayor será la probabilidad de que existan conductas que, a pesar de mantener y enriquecer el organismo, no sean reconocidas como experiencias del yo. G1AB. Cuanto mayor sea la congruencia entre el yo y la experiencia, más adecuada será la simbolización en la conciencia. G1A y H123. Cuanto mayores sean el número y el alcance de las condiciones que afectan la valoración, más rígida e inadecuada será la percepción y menor su grado de diferenciación. H4. Cuanto mayor sea la incongruencia experienciada en la conciencia, mayor será la probabilidad de que existan conductas desorganizadas. I3. Cuanto más se perciba el sujeto como objeto de la consideración positiva incondicional de otro, y cuanto más se halle basada ésta en la comprensión empática, más tenderán a desaparecer el estado de incongruencia y las condiciones que afectan la valoración del sujeto. J, 2 y 3. Los demás aspectos relativos a la sección J han sido especificados ya en la teoría de la terapia. Elementos de prueba. Las primeras secciones de esta teoría están elaboradas fundamentalmente con constructos lógicos y proposiciones que sólo en parte pueden verificarse empíricamente. La sección F es confirmada hasta cierto punto por los trabajos de Cartwright y de Diller, la sección H por los de Jodorkov y Cartwright, mientras que Golddiamond proporciona algunos elementos de prueba que podrían modificar el concepto de subcepción. Las hipótesis relativas a J están demostradas por los estudios citados con respecto a la teoría de la terapia en la primera parte. En primer lugar, nos detendremos en el estudio de Jodorkov, ya que representa un intento de verificación rigurosa de algunas de las hipótesis y relaciones funcionales presentadas más atrás. Las hipótesis de Jodorkov están directamente extraídas de la teoría. La conducta defensiva, por ejemplo, se define como el proceso que impide la toma de conciencia adecuada de experiencias amenazantes. El estudio de Jodorkov gira en torno de las hipótesis siguientes. 1. Cuanto mayor sea la congruencia entre el yo y la experiencia, menor será el grado de defensa que el sujeto manifieste en la percepción de sí mismo. 2. Cuanto mayor sea la congruencia entre el yo y la experiencia, más adecuado será el funcionamiento del individuo. 3. Cuanto más adecuado sea su funcionamiento, menor será el grado de defensa con que se percibe a sí mismo. Como puede apreciarse, Jodorkov se propone verificar una de nuestras definiciones, congruencia interna y buen funcionamiento son equivalentes, y dos relaciones funcionales. El grado de congruencia interna es inversamente proporcional al grado de defensa, el nivel de funcionamiento es inversamente proporcional al grado de defensa. Enumeramos a continuación las definiciones operacionales de los términos esenciales. 1. El yo
se define sobre la base de una técnica Q, cuyos elementos se refieren al concepto del yo. Con ayuda de la técnica Q, el sujeto se describe tal como se ve en el momento presente. 2. Es evidente que el concepto de experiencia se sustrae a una definición completa y directa en términos operacionales. Khodorkov abordó entonces el problema de manera indirecta, recurriendo a la descripción objetiva del sujeto realizada por un clínico. Esa descripción se basaba en el conocimiento del sujeto obtenido por medio de diversos tests proyectivos y formulados con ayuda de los mismos elementos que constituían la técnica Q del cliente. Este procedimiento, sin duda rudimentario, equivale a reemplazar la imagen de la experiencia total, por oposición a la imagen del yo, de la cual el sujeto tiene conciencia, por la imagen de esa experiencia tal como es percibida por el clínico a partir de los datos proporcionados por diversos tests de personalidad. 3. El proceso de defensa se define en función de la diferencia de los tiempos de reacción en la discriminación entre palabras neutras y palabras amenazantes presentadas al sujeto por medio de un taquistoscopio. La selección de las palabras y la técnica de exposición fueron elaboradas cuidadosamente, pero los detalles son demasiado extensos para poder exponerlos aquí. 4. El funcionamiento psíquico era definido tomando como base los resultados acumulativos de la evaluación del sujeto por 4 jueces. Estos tenían en cuenta un conjunto de datos biográficos, tests proyectivos y otras informaciones. Esas definiciones proporcionaban la base operacional de la elaboración de 4 medidas independientes. Khodorkov tradujo sus hipótesis en predicciones operacionales de la siguiente forma. 1. Cuanto más elevada sea la correlación entre los resultados de la técnica Q del sujeto y los de la técnica Q del clínico, menor será la diferencia entre el umbral de discriminación de las palabras amenazantes y de las palabras neutras. 2. Cuanto más alta sea la correlación entre los resultados de la técnica Q del sujeto y los del clínico, más alta será la valoración del funcionamiento del sujeto por los 4 jueces. 3. Cuanto más alta sea la valoración del sujeto por los 4 jueces, menor será la diferencia entre los umbrales de reconocimiento de las palabras neutras y de las palabras amenazantes. Todas esas predicciones fueron confirmadas empíricamente en niveles de significación estadística y por consiguiente también se confirmaron las formulaciones correspondientes de la teoría. El estudio de Khodorkov es un ejemplo de la forma en que algunos conceptos teóricos de nuestro sistema fueron formulados en definiciones operacionales. Demuestra también que las diversas proposiciones de la teoría o las proposiciones derivadas de ella son susceptibles de verificación empírica. Proporciona, asimismo, una idea de las predicciones relativas a conductas complejas y que, superando el marco inmediato de la experiencia, pueden hacerse sobre la base de esta teoría.